calor. ¿Eso salió grabado? Sí. Uy, pero no está el vídeo. ¿Siempre hace zoom o le has metido un dedazo ahí? ¿Le has metido un dedazo ahí? Eso es lo que se piensa tu madre que estamos haciendo en el coche. The Nights Who Say. Con Marta Hervás y Santiago Montero. Bienvenidos de vuelta. A un episodio más. Esta vez solos, otra vez, porque no nos quiere nadie. Solo nos quería Paula y ya no está Paula. Ahora que tengo el pelo corto y tengo todo esto súper expuesto, es increíble, parezco un mormón. Vale, tema de hoy, mormones. Tema de hoy, ex 5. Tema de hoy, el quinto ex. El tema de Es hoy como el sexto sentido. es obras maestras del apocalipsis postcapitalista. Para nada lo hemos estado ensayando. Y dinos, Marta, ¿por qué te ha salido este tema? Porque me he puesto un body de Muse, como podéis observar en el vídeo. ¿Vino antes el body que el tema? Me he puesto el body, esta mañana me he montado en el coche y he escuchado el disco de Muse, del que voy a hablar luego, no el único que tienen. Entonces se me ocurrió la idea, porque el otro día nos quedamos como un poco a medias con lo de Alien y Blade Runner y no sé qué, dijimos, esto da para otro episodio. En realidad da para tela porque yo de todas estas fricadas, cuando me da por volver a meterme en alguna de estas franquicias, me como vídeos de 2 o 3 horas hablando de la chapa del momento. Y nosotros tenemos que condensarle media hora. Y va a ser condensado, contra todo pronóstico. Entonces, ¿De qué estás? empezamos. Empieza por Alien. Está en emisión ahora mismo, está bastante a la orden del día, siempre lo ha estado desde los 70, la típica crítica al capitalismo y tal, no sé qué. Eso es lo que originó la mayoría de ciencia ficción en los años 70-80. A mí cuando Marta me ha sugerido este tema, me ha parecido como muy apropiado porque aparte de los fascistas que están ahora en Estados Unidos, la serie que está ahora mismo en emisión va básicamente sobre eso. Y da un poquito de yuyu que la serie no es muy distinta de la película de los años 70 en cuanto a cómo de entrometida está una empresa en la vida de las personas y esta visión muy futurística, que también va con el tema del episodio de la arquitectura y el brutalismo, porque siempre se usa el brutalismo por algún motivo. ¿Por qué motivo? En realidad esto es algo que vi en mi TFG, que es que existe una relación entre lo que suele usar narrativamente y las experiencias de la gente. El brutalismo como surgió en una época de guerra como un recurso muy, muy al uso para poder construir con más agilidad viviendas, pues la gente lo relaciona con una época muy decadente y cuando te presentan formas muy rotundas y difíciles de construir junto con materiales muy austeros, la gente solo relaciona con 2 conceptos, que es el futurismo y la decadencia social. Y es por eso que siempre se usa. Sí, yo creo que además muchos de los espacios brutalistas han caído en la decadencia. Ejemplo Azka. Ejemplo que ya va para 2 podcasts. Porque es verdad que es un espacio que si no tiene cuidado y si no se presta atención a que pues tenga plantitas, el brutalismo es uno de los estilos que más fácilmente se degrada socialmente. No sé a dónde iba con eso, pero... ¿Sabes lo que sí es fascinante? Que las películas de Alien, sobre todo la primera, no tienes ninguna referencia arquitectónica. Ocurren todas en una nave, Claro. y aunque una nave es un espacio, en el espacio, el lenguaje de cómo se conforman esos espacios a través de materialidad y a través de estructura no era reminiscente de la arquitectura que se utiliza para las naves espaciales en sí, sino de que uno de los artistas el que diseñó el Alien tenía esta fascinación por lo biomecánico, de esta relación entre cómo los organismos se parecen a las máquinas, es bastante autoexplicativo. Y este señor diseñó primero el Alien y luego lo que hicieron a la hora de diseñar los sets era diseñar muchos rincones para que en tu cabeza de forma pasiva al ver la película tuvieses la impresión, de hecho, eso hace poco me he jugado de nuevo el juego este de Alien Isolation, que básicamente es una recreación exacta de todos estos escenarios y te persigue un alien. En muchas situaciones estás viendo partes de la arquitectura que te dan la sensación de que podía ser una criatura. Y todos estos espacios no solo están diseñados con eso en mente, sino que utilizan los mismos lenguajes que se utilizan, por ejemplo, en Blade Runner y en el Cyberpunk, que es este lenguaje formal de lo que no es muy recto, si te das cuenta. Siempre hay bordes biselados, hay rotundidad en las formas, no hay esquinas de 90 grados, todo está muy mellado, hay muchas capas y dimensiones a todos los acabados, no vas a ver nunca una pared plana, por ejemplo. Todo está lleno de profundidad y de detalle y tal, no sé qué. Y es una forma de abrumar al cerebro, y el abrumar al cerebro, la gracia que tiene es darte esta sensación de que esto es algo que está fuera de lo que podemos hacer ahora. Es lo mismo que hacen con las naves de Star Wars. Por fuera tienen un montón de salientes, de cositas, para que digas, ¡buah, mira qué cantidad de tecnología y de detalle hay! Pero es que la forma que lo hacían
en Star Wars es como más fascinante. El motivo por el que Alien y Blade Runner se parecen es porque Ridley Scott hizo ambas. Y también se hizo con miniaturas, pero en Star Wars George Lucas estaba trabajando con otra gente que no tenía mucha experiencia en esto y estaba trabajando bajo un presupuesto muy escaso. Y muchas de las texturas que ves en la Estrella de la Muerte o todas esas cosas vienen de objetos más cotidianos siendo estampados sobre moldes moldes para que se queden impresas estas geometrías que no tienen sentido ni organización, y es parte de la magia del cine. Nadie se va a poner a mirar, ¿eso para qué sirve? Para nada, no sirve para Pero, nada. por ejemplo, en este juego, la nave por el exterior está diseñada exactamente igual que todas estas naves de Star Wars. Ves un montón de detalle y no tiene nada de sentido. De hecho, es lo que menos trabajado está de todo el juego. Todos los interiores son una recreación 1 a 1 absolutamente perfecta. Lo que me parece fascinante es que ahora que ha salido esta serie, que el título de la serie es Alien Earth. Entonces, el gancho de la serie es que te están trayendo todos los factores atractivos de esta franquicia, que es muy conocida porque la primera película literalmente se trata de obreros, de trabajadores de segunda, tercera clase, siendo usados como... ¿Cuál es la traducción de disposable? Desechable, la traducción es desechable. Gente que es tratada como desechable y solo por el beneficio económico de la empresa que les manda, que es uno de los giros argumentales originales en la película, que en ese momento no lo veían necesariamente venir y que hoy en día se ha vuelto como lo más cliché que puedas hacer, que es la compañía grande es mala, porque la compañía grande siempre es mala. La mayoría de estas cosas ya no son ni siquiera como crítica del postcapitalismo, Pero son entonces, crítica del capitalismo claro, secas. Lo bonito, por ejemplo, de la serie esta nueva que ha salido es que ya vienes con la noción de que va a haber billonarios malos. Y ocurre en la Tierra. Entonces, es la primera vez que se tiene que proyectar arquitectura para transmitir estas ideas. Y lo que hacen es irse a Asia, que es otra de las formas en las que se utiliza el bullicio para transmitir esta sensación de degradación. Porque en Asia, sitios como China, Taiwán, juraría que la serie está grabada en Taiwán. Son localizaciones que el ámbito social está increíblemente degradado, pero son ejemplificaciones de la otra cara de la moneda de lo que hacen las empresas. Eso es algo que no se ve en Cyberpunk, por ejemplo. En Cyberpunk todo es la ciudad grande, la ciudad bulliciosa, y aunque hay rincones en los que ves vagabundos y ves todo tipo de esto, la ciudad está llena de neón. Es que depende de cómo de lejos del futuro quieras llevarte esto. Pero se supone que Cyberpunk, aparte de venir de un juego de rol, es 2077 y estaba proyectado en los 80, juraría. Entonces se estaban imaginando un siglo de diferencia. El contexto de Cyberpunk es que ahora estamos nosotros jugando al Cyberpunk. By which I mean, Santi está jugando al Cyberpunk y yo lo estoy viendo. Bueno, y Marta toma decisiones. Y yo tomo Que decisiones. es la mayor gracia que haya jugarlo por una tercera vez. O sea, me parece que además lo que mola del Cyberpunk es que te está contando un montón de cosas a través de la arquitectura. Y lo que me encanta es la superposición de arquitecturas y la manera... Con el jazz. También me gusta, ahora vamos a explicar lo del jazz. El Cyberpunk hace esta cosa para contarte la historia de la ciudad, que es súper compleja evidentemente, que es hacerlo mediante la arquitectura. Entonces tienes como estratos y tienes lo que era el edificio original y luego que después de que tiraran parte del edificio han construido por encima y luego han tenido que ampliarle otros X pisos y todo tiene una coherencia arquitectónica. Está muy bien hecho desde el punto de vista arquitectónico y utiliza más o menos, evidentemente, concediéndose ciertas licencias, las herramientas y los recursos que se utilizarían si fueras a hacer algo así. Sí. Entonces está muy bien porque pues si vas a apoyar algo, pues lo apoyas sobre la estructura que había, está muy bien. Estoy pensando en uno en concreto, no sé cuál es. Pero de forma muy fascinante, por ejemplo, no sé cuántos arquitectos estuvieron involucrados en hacer ese juego, pero por ejemplo, en todos los años que nosotros hemos estado estudiando arquitectura, ha habido como esta pequeña transición entre pues, la arquitectura más convencional y la mega arquitectura, porque la arquitectura high-tech ya es algo que nos precedía, pero estas ganas de impulsarnos a hacer megaestructuras que sean núcleos de actividad en los años en los que yo llevo estudiando. Y me parece curioso que para diseñar este juego como ultrafuturista hay megaestructuras por todos lados. Hay cerchas gigantes, hay cosas contenidas dentro de la propia estructura. Es increíblemente coherente arquitectónicamente para un juego que no tenía por qué serlo, porque la mayoría de formas de diseñar el futuro son bastante austeras. Y hacen uso de esos recursos que hemos mencionado antes, de pues la complejización de las formas y de las superficies sobre todo, pero porque sí, o sea, solamente por el tema visual. Sin embargo, en Cyberpunk tienes todos estos rincones, recovecos, y la mayoría de ellos en algún momento vas a
atravesarlos y puedes caminar por ellos y tienen sentido. También una de las cosas que veo fascinantes del diseño de la ciudad en Cyberpunk que es la cantidad de color que hay. Más allá de las luces de neón, que es un típico en este entorno. Sí, pero hay un montón de zonas que genuinamente tienen muchísimo Sí, color. hay un montón de cianes, hay un montón de naranjas. Dorados hay ahí un por montón, un sí, tubo. hay un montón de verde. Hay una paleta de colores como increíblemente extensa que además te diferencia en distritos. La arquitectura te diferencia los distritos bastante bien, que es algo a lo que yo no le presté mucha atención originalmente, pero con las Sí. 300 horas que llevo ya en el dichoso juego, pues algo tendré que haber aprendido. Yo me vi un análisis de la arquitectura del Cyberpunk que básicamente contaba cómo esos estilos arquitectónicos que, bueno, algunos responden a estilos arquitectónicos Ujú. actuales y otros son como ficticios o forman parte de la historia que están los creadores del juego planteándote y que se imaginan que esos estilos correspondían a ciertas clases sociales o que se fueron quedando anticuados. Entonces, Sí. por eso, por ejemplo, estás viendo que todos los edificios más corpo, por ejemplo, Ujú. utilizan un estilo completamente distinto al que utilizan algunas zonas que antes se suponía que eran las zonas en auge de la ciudad, pero que se han quedado anticuadas y Ujú. que ahora son un poco chungas, tal. Por ejemplo, el piso donde empiezas, Ujú. todo El mega tema- building. sí, Sí. el mega building y tal, toda la decoración que tienes así Mm. como con el dorado, todo eso, Mm. creo que le llamaban Neo Kitsch y es Ujú. como uno de los estilos que se plantearon para contar la historia del juego. O sea, me gusta mucho de ese juego que lo cuenta todo a través de la historia. Sí, o es de sea, forma la muy arquitectura. pasiva. Entonces tú, evidentemente, es un juego al que le puedes echar miles y miles de horas y si te lees todas las cosas que te salen en todos los cartelitos, las cartas que hay tiradas por ahí, las webs que están abiertas en los ordenadores, Mm. los correos, tal, te acabas montando la historia de lo que es. Pero incluso sin saberlo, con el análisis de la arquitectura y el análisis de las Mm. estéticas de diseño del juego, Ya recibes bastante de lore, sí. tienes más o menos la historia general de cómo hemos llegado hasta aquí. Porque además hay muchos colectivos y hay muchas empresas de las que vas a aprender y todos tienen estilos, arquitecturas distintos. Cuando te mandan una misión para infiltrarte en cierta empresa o infiltrarte en cierto grupo, la apariencia que tendrán estos sitios, aunque estén integrados en la ciudad, será radicalmente distinta. Y eso es algo que yo he apreciado un montón porque es bastante inmersivo. Lo que se me ha olvidado comentar es la cantidad de Japón y de China que hay en estos mundos posapocalípticos. Bueno, en realidad en Cyberpunk hacen un poco mix de todo, porque tanto Europa como Estados Unidos están medio aliados, de ahí vienen los eurodólares, y tienes una cantidad de inclusión de Japón que casi todos los componentes que utilizas de cyberware para mejorar tu personaje y todo ese tipo de cosas Son fabricados en son, Japón. claro, son de Arasaka, es una empresa japonesa, por evitar lo obvio. Pero, por ejemplo, en los 70, cuando sale Alien, la empresa que se encarga de enviar a estos trabajadores se llama Weyland Yutani. Es una empresa mezclada de un componente inglés y un componente japonés. Esto ya en los 70 se imaginaban que... Porque también es cierto que ya había empresas muy grandes japonesas en esa época. Pero me llama la atención de que casi siempre forma parte de un componente asiático, todo Sí. este futuro capitalista. Evidentemente, la economía asiática ha avanzado muchísimo en los últimos... Bueno, no sé si ha avanzado. Sí, o sea, ha tenido un boom. Quiero Pero, decir, o sea, producen y se consumen, entonces ganan dinero, pero no sé si eso le llamo a una economía que avanza. no, avanza la economía, no el país. Mm. Si producen y se consume, la economía avanza. Ahora, los derechos sociales, bueno. Y de eso va este episodio, ¿no? No necesariamente cuando la economía avanza, los derechos sociales avanzan. Y luego, por último, con el Cyberpunk, tiene varias cosas que molan un montón, entre ellas la banda sonora. Yo en concreto escucho la emisora de jazz solamente porque me da esa misma energía que Blade Runner cuando tiene la banda sonora de Blade Runner, que es de Vangelis. Ujú. Es muy buena porque tiene ese componente, evidentemente en aquel momento la música electrónica y la música producida por ordenador era lo suficientemente reciente como para que no te pareciera una cosa tan futurista. Entonces la como medio distopía, entre comillas, que hila muy bien con el tema de Blade Runner en general, es que es la vuelta a lo analógico y el poner en valor lo analógico y lo, entre comillas, de antes, pues Blade Runner te está proponiendo esta banda sonora que está hecha por ordenador y tiene componentes muy de ordenador. O sea, Vangelis es un grupo de música electrónica, del origen de la música electrónica. Que nadie vaya aquí a venir a por mí por haber dicho que Vangelis es de música electrónica. Pero tiene todo ese componente de jazz y de música que en el futuro que te están proponiendo se consideraría como esto era lo de antes y estamos intentando rescatar ese trozo de humanidad que nos queda. Algo que se me olvidó mencionar, porque me acuerdo porque lo he mencionado, es la tactilidad de la tecnología. Puedes averiguar en qué época se ha producido cualquier película, más allá de por el estilo visual, por el color que tiene su tecnología. De los 70 a 90, la tecnología siempre ha sido verde. Tú ves una pantalla y siempre es Son el texto verde. Ves Matrix, es verde. Alien es verde. Blade Runner también tenía.
Y luego en los 2000 poco Son empezaron cianes. a hacerla azul, es cierto, cian azul. Y luego, como ya entramos en los 2010, 15, tal no sé qué, se volvió blanca. Magenta, están los magentas también en algún momento. ¿Magenta cuál? Blade Runner, la nueva. Sí, vale, pero porque eso es neón. Y porque sobre todo te lo meten cuando es escenas como más afectivas, es por eso Cuando que lo sale relacionan. Joey. Claro. Pero también Cyberpunk, evidentemente porque son neones y tal, pero utiliza yo creo que esta estética que, mira, ves, eso también hila con es que yo voy a hablar de un disco de Muse. Hila con el otro disco de Muse del que no voy a hablar, que la portada, que es Simulation Theory, Sí. que la portada es azul y cian, o sea, azul y cian, soy gilipollas, magenta y cian. Esa no es... ¿Cómo se llama este estilo? Vaporwave. Vaporwave. No. ¿No? No. Búscala, así que... no puedes buscarla. Búscala. Todos los dispositivos están usados. Se lo dice a la persona con los dispositivos atados. Entonces, la otra historia de todo esto es que Cyberpunk no solamente tiene una muy buena banda sonora. ¡Wow! ¡Qué banda sonora eres! Eres muy banda sonora, ¿lo sabías? No solamente tiene una muy buena banda sonora, sino que además es como decir apocalipsis postcapitalista. No solo tiene una muy buena banda sonora, sino que además también tiene una relación como muy clara con la música, porque las misiones son títulos de canciones. Es que, claro, en Cyberpunk estás siendo consumido por la mente de un antiguo rockstar. La gracia de hacerlo todo canciones es que narrativamente, poco a poco tú te conviertes como él en conductas. O sea, tus opciones, aunque cambian la historia, entre comillas, cambian los finales y cambian mucho tus relaciones con muchos personajes, se te va cerrando la apertura de los destinos a los que puedes llegar, porque poco a poco te vas convirtiendo más como esta persona, de la misma forma que esa construcción, que es Johnny, se va convirtiendo como en ti. O sea, la gente cuando empieza este juego y empieza a desarrollar como esta relación con Johnny, realmente efectos prácticos nunca estás relacionándote con esa persona. No, porque esa persona está muerta. En parte contigo, además. O sea, es una reconstrucción. Esto va con el tema de las IAs, porque Cyberpunk toca en ello, Blade Runner obviamente toca en ello, la nueva serie de Alien está tocando en ello. Es algo que se lleva tocando desde muchísimo tiempo y que nosotros solo estamos gestionándolo los últimos 5 años. Lo cual es bastante curioso. O sea, son cosas que venían bastante cantadas, pero me parece fascinante igualmente. Espero que lo estemos gestionando mejor. No, lo estamos gestionando bastante peor. Sí. O sea, por lo menos... Bueno, no. Iba a decir por lo menos, pero no. Bueno, entonces eso. Tú tienes ahí todas las canciones y demás, que son... las misiones son canciones. Hay un enlace como bastante pasivo con el mundo con el que estás interactuando. Y la banda sonora va cambiando. Los leitmotivs, todo eso es brutal como Cyberpunk gestiona todo eso. Y es algo que no estoy viendo muy a menudo en el entorno postapocalíptico. No, en muchos casos, pero porque yo creo que se da por sentado. Esto es postapocalíptico, hay 3-4 componentes que usamos todos y ya está. Y sin embargo el Cyberpunk te ha construido todo esto alrededor y te hace partícipe de ello. Sí, pero lo que a mí me llama la atención es que, por ejemplo, en los visuales, aparte de que hemos presentado cosas, pues se innova constantemente, ¿no? Pero en bandas sonoras, si te paras a pensar, por ejemplo, Blade Runner y Blade Runner 2049, visualmente un salto espectacular. En banda sonora ninguno. Claro, venías de algo que visualmente era increíble, haces una secuela, lo haces todavía más increíble, si era posible, pero en banda sonora no noté que hubiese nada que me estuviese aumentando la inmersión en esta, porque se supone que son, ¿cuántos años después? ¿20, 30? La original es de 2000, es en 2019. Y 2049, 30 años después. 2049, 30 años después. Yo creo que es eso, porque en realidad es que la primera es un breakthrough enorme. Es un clásico. O sea, la banda sonora de la primera, me refiero, a nivel musical, la primera es un breakthrough pues es enorme. Que en esa época las bandas sonoras estaban como en auge. En plan, sí, o sea, estaban los grandes músicos de bandas sonoras. Y eso que todavía tenemos muy buenos. Son de esa época, hombre, sí, pero la mayoría no nacen ellos en esa época, sino empiezan a trabajar en esa época. Sí, no, pero quiero decirte, ahora mismo yo sé decirte de cabeza algunos compositores que han trabajado. Danny Elfman, Pemberton, Daniel Pemberton, ¿cómo se llama el que hizo Ratatouille? Michael Giacchino. Giacchino, joder, macho, es que Giacchino ha hecho, te lo llevo a contar que era, aparte de Spider-Man, Ratatouille, Los Increíbles, Los Cuatro Fantásticos, hace poco ha hecho más cosas. Ay, ¿cómo se llama? Daredevil, joder, macho, Michael Giacchino es un puto bestia. ¿Cómo se llama el que hizo la banda sonora de...? Es que ayer vi otra peli de él, no de él, o sea, de él como compositor. El que hizo la banda sonora dentro del laberinto es... David Bowie. No, ya, sí, aparte de David Bowie, no me jodas. Es que me sale Jim Henson, pero Jim Henson es el director. Es el que hizo los Muppets. No he visto los Muppets. ¿Cómo se llama? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Voy a buscarlo, espérate. Voy a quitar el honor porque necesito buscar. We're not on air anymore. Trevor Jones.
Trevor Jones. ¿Qué que más ha hecho? todo esto viene, pues ayer vi, no sé cómo se llama en inglés, y ahora parece ser que en castellano tampoco. En el nombre del padre, In the Name of the Father, es igual en inglés. No me suena. Y tiene la banda sonora de Trevor Jones. Lamine Yamal. Antonio Lobato. Lamine Yamal, no vendo mi coche. Es una película sobre Lira. Es durísima, pero es muy buena, te la recomiendo ver. Y solamente la vi porque yo estaba editando el episodio que ha salido ayer. Ujú. ¿Cómo puedes ver una película mientras estás editando No audio? la vi mientras estaba editando. Ah, vale. Terminé de editar. Cuando terminé de editar, mi madre me llamó y me dijo, Marta, ven a ver esto. El esto en cuestión era que las canciones que tienen voz de esta película, y lo que, o sea, no es la banda sonora, o sea, está la banda sonora de una película y luego está como la música, no sé cómo se llama la diferencia. Instrumental. No, o sea, tienes la banda sonora, que es la instrumental, Sí. pero luego tienes como theme song, ¿sabes? Luego tienes como algunas canciones que son canciones que se han compuesto para esto, pero que no son parte de la banda sonora. Ah, ya sé lo que quieres decir. ¿Score? No. Sí, uno Score es la banda soundtrack, sonora. uno soundtrack y y otro otro es es score. Sí. Vale, pues el score de esta película lo hicieron Gavin Friday y Bono. Y entonces mi madre quería que escuchara la primera canción, que la verdad es que es brutal, ahora te la voy a poner de vuelta, porque es Y la canción también. muy buena. Y yo no sé por qué estaba contando esto. Ah, sí, porque los grandes músicos de bandas sonoras, todos empezaron a trabajar más o menos por aquella época. La banda sonora de Los Inmortales es muy buena. Es que Danny Elfman compuso Spider-Man. Tú te ríes, pero esas Danny películas... Elfman compuso Alicia en el País de las Maravillas. Danny Elfman también ha compuesto para Batman. Danny Elfman es la hostia. Danny Elfman Michael Giacchino también ha compuesto para Batman. Danny Elfman ha hecho el theme song de Los Simpsons. Es cierto. Bueno, entonces, las bandas John sonoras... Williams. John Williams. ¿Cómo John se nos ha Williams. pasado? O sea, yo creo que en esos años hubo como un auge de la muy buena banda sonora y últimamente hemos caído un poco porque Ya no somos lo que era. ya no somos lo que éramos. La mayoría de bandas sonoras pues son o bien orquestrales o bien, si estamos hablando de mundos así futuristas y demás, pues estamos hablando Luego de música te- electrónica y ya está. Luego te voy a poner el tema principal que compuso Giacchino para la última película de Los Cuatro Fantásticos, porque es que me parece fascinante. Es otro de estos casos de retrofuturismo que creo que Hollywood por fin se ha dado cuenta de que la gente lo que quiere del futuro no es realmente pantallas holográficas, sino rueditas y botones a los que hacer clic y claca. Un retrofuturismo. Y es algo que, por ejemplo, si me vas a presentar un apocalipsis que tenga identidad, yo te sé diferenciar todos los apocalipsis que vemos, porque está Fallout, está súper bien ambientado, tanto el juego como la serie. Hay algún capullo al que he visto hace poco en Twitter decir que Fallout no es un comentario en un mundo postcapitalista apocalíptico, que sí que bombardeen la superficie de la Tierra con bombas nucleares por intereses económicos. ¿No te No parece es para suficiente nada crítica? Poscapocalipto. Pues, poscalipto. Poscalipto. Exacto. Bueno, yo venía aquí a traer con la relación con la música un disco de Muse que es The Resistance, que está basado en el libro de 1984 de Orwell. Como todo lo que es posapocalíptico en cierta medida. Es la obra de todo este estilo casi Ujú. más antigua que hay. ¿Cuándo salió? 1964, quien no se lo haya leído les voy a hacer spoiler, es un libro depresivo de Orwell que dice... A diferencia del resto de libros de Orwell, que son muy felices y upbeat. Escrita entre el 47 y el 48, te iba a decir en el 50, pero... Que básicamente habla de un futuro en el que hemos perdido nuestras libertades y estamos en una dictadura. También te digo, es que me parece fascinante. Nazi no. Hitler. Me parece fascinante nazi. Hitler también estaba bajo la etiqueta de socialista y luego en su libro dice que en su Pero libro porque Mein no Kampf, es... Yo venía a hablar de mi libro, Mein Kampf. sí, admite que el único motivo por el que utilizó esa etiqueta Es era... porque vendía. Sí, Claro, sí, no, pero eso... Bueno, es que no sé hasta qué punto... No, sí que tiene un punto más, incluso hasta de comunismo, yo te creo. estoy distrayendo mazo de comentar lo que quieres comentar. 1964 sí que tiene un punto de como casi comunismo, porque es verdad que no tienen como libertad para comprar lo que quieran, que es básicamente lo que define el capitalismo. No tienes libertad, salvo para comprar lo que quieras comprar. O sea, ni siquiera las clases altas, todo está dictado, lo que tienen que comer, les está todo controlado. No estoy Entonces, acostumbrado al fascismo viniendo del otro lado, la verdad. o sea, yo creo que, bueno, es que lo llaman socialismo inglés, pero yo creo que es casi Ah, como vale, es que comunismo. no es porque sea socialista, es porque es inglés. The British. Claro, los ingleses no saben hacer nada. Entonces o sea, el protagonista, no sé cómo, no me acuerdo el nombre de absolutamente nadie en este libro. Han Solo. Han Solo encuentra a una chica que al principio le cae fatal porque cree que es como típica que le han comido la cabeza a los del Rose. régimen.
Y al final acaban como descubriendo un libro que se supone que son Luna de Plutón, que se supone que es un libro de la rebelión y que pues básicamente les hace creer que mucha más gente de la que creemos en realidad está metido en esto y si nos juntamos podemos... Y entonces descubres tú, supongo, y a ellos les matan, que el libro en realidad es una estratagema del gobierno para pillar a gente en contra del régimen, que nunca ha existido tal movimiento y que en cuanto han terminado de leerse el libro, pues se lo cargan. No os leáis ese libro si tenéis entregas o alguna cosa que tenéis que hacer. ¿Cómo se llama esta otra obra? Fahrenheit. Sí, en la el que queman los... Sí. Los libros tienen bastante presencia también en los mundos posapocalípticos. ¿Cómo era? Todos los regímenes que han quemado personas comenzaron quemando libros. Bueno, la historia de esta movida también hace referencia a todo aquello de lo artesanal, lo humano, lo original, lo antiguo, no tecnológico, lo analógico, como lo bueno y la tecnología como la maldad. Y entonces hay una escena en concreto, bueno, yo había venido a hablar del disco. El libro tiene una escena en la que hablan de que están en la habitación de un piso que es como se supone un sitio seguro porque está en una de las zonas que no están controladas porque es un barrio pobre y tal. Y escuchan a unos niños jugando en el patio abajo y hay algo con un piano. Siempre hay un piano. Siempre hay un piano. Hay una de las canciones del disco, que yo en realidad venía a hablar de eso. De la canción. En la que se oye de fondo, al final acaba con un piano y se oye de fondo además a alguien como a unos niños jugando en el patio. Y luego se escucha cómo va subiendo el sonido como de unos aviones y luego empieza la canción siguiente que es United States of Eurasia, que me hila con lo de antes, que es que al final en todas estas movidas se acaban juntando muchas naciones de países. Y entonces la siguiente canción empieza con la batería, así en plan, ¡pam!, que es el bombardeo. Está muy bien hecho, el disco está genial. Entonces, el hilo del disco, que todos los discos de Muse siguen un concepto y te están contando una historia, mientras pues una canción se refiere a esto, una a la otra. En este caso tienes varias para varios personajes, para la chica tienes Undisclosed Desires, por ejemplo. O sea, me gusta mucho porque la manera en la que, evidentemente, Muse es un grupo que hace el tipo de música que te esperarías en una película post-apocalíptica. Es relativamente futurista. Pero tiene partes del disco en concreto en las que vuelve a hacer todo aquello que hemos hablado de volver como casi al origen y a lo analógico natural. Tiene un montón de partes de piano y partes en las que son pues casi como jazz. Y luego también toda la poesía del disco porque pues evidentemente Matt Bellamy es un gran poeta. Sí, es todo sobre las emociones humanas y sobre nos están cagando a hostias. Pero el amor va a salvar el mundo. Y evidentemente el amor no salva una puta mierda y se los cargan a los dos. Te sirve durante un par de minutos. Es como ver La La Land. Puedes verte La La Land hasta el otoño y en el otoño lo tienes que dejar. En plan, el otoño de la película. Yo creo que la parte más bonita de La La Land viene después. Ya, pero hay una escena en concreto que siempre que veo la película digo, yo en realidad podría dejarlo aquí y esta vez no lloro y ya está. Pues 1984 hay un momento en el que tienes que dejarlo, deberías dejarlo. Y serías una persona feliz. Pero la gente lo termina y claro, luego te deprimes. Yo me pasé una semana entera casi sin querer salir de la cama después de terminarme en 1984. ¿Cuándo te leíste 1964? Sí, tú. Es muy triste. ¿Pero es que... ¿Cuándo? Buah, como en el 2018. Hubo una semana que lo pasé muy mal porque me había leído 1964. Marta con 17 años. Joder, macho. Joder, la crítica social, ¿cómo duele? Pero es una estrategia bastante común. O sea, lo mismo es porque en esa época no era algo esperado, pero yo no me lo hubiese esperado estando en ese contexto, pero sí que mientras lo estuviese leyendo estaría pensando, esta gente... Esto va a acabar mal. Y estaba pensando, esto va a acabar mal. En realidad ellos no los bombardean, les secuestran y les matan individualmente. Pero estaba pensando, esto va a acabar mal, pero en plan de esto va a acabar mal, lo que se esperaría todo el mundo, y por lo que yo creo que sigue siendo una obra relevante incluso a día de hoy, es que el final que te esperas, el final malo que te esperas es, les van a pillar y los van a matar. Y en realidad si lo lees por encima yo creo que lo que te parece es que les han pillado y les han matado. Sí, pero es mucho más desesperanzador que nunca tuviesen una oportunidad. Claro, si haces la crítica, o sea, si lo lees como más prestando atención y demás, las últimas escenas te dan la pista de que en realidad no les han pillado por tener el libro y les están matando por tener el libro. Fue fabricado para pillarles. El libro fue fabricado para pillarles, nunca ha existido la rebelión. Eso es como la última película de Super. Si hay algo que se puede hacer es relacionar gilipolleces con cosas serias. Entonces eso, es especialmente desesperanzador porque si le prestas atención te das cuenta de que en realidad no ha existido esa esperanza, no es una esperanza que te han quitado, que sería como final triste pero no me deprime. Me deprime que en realidad todo el libro te ha estado contando una serie de cosas en las que evidentemente son ciertas y unos sueños de libertad que son válidos y normales y razonables,
pero que eran parte de la propaganda del gobierno para pillar a quien está pensando fuera de... Ujú. Entonces, canciones que tenéis que escuchar de este disco. United States of Eurasia yo creo que es la más fuerte de todas. No es la más popular, supongo, porque no es como la más estilo popular, ¿sabes? Pero yo creo que es de las que más captura la esencia del gobierno malvado, tal, no sé qué. Y luego al final, yo es que tengo mucho cariño a la Sinfonía de la Exogénesis, que tiene entre nada y menos relación con el resto del disco. Y son 3 canciones de básicamente música clásica que cuentan una historia que para mí no tiene nada que ver, pero estoy segura de que en la cabeza de Matt Bellamy eso tenía sentido. Que se merecen un episodio de podcast, ellas 3 solas. Y no sé qué más. Undisclosed Desires es muy buena también. Bueno, la primera, Uprising, es como empieza ya con esa recomendación que os escuchéis el disco. Yo lo escucharía entero. Es que creo que es un disco que solo tiene sentido si lo escuchas entero. Porque te está contando la historia. Y tiene como pequeños guiños al libro y cosas como súper evidentes, en plan United States of Eurasia o la policía del pensamiento. Tiene todo ese tipo de cosas que dices, vale, guay, o sea, sé de qué me estás hablando. Y luego si te has leído el libro y lo tienes reciente, o si lo tienes muy pillado porque te gusta mucho ese libro, tiene un montón de otras cosas sobre ya como la narrativa de cómo te cuenta las cosas y demás, que tiene mucha relación. Ahora, iros a escucharlo. Otra cosa que se me ha olvidado comentar, que es un añadido que a nadie le va a importar, que me parece fascinante, porque hemos comentado sobre lo de las naciones y estos futuros. En el futuro de Alien no existen las naciones. Todo está distribuido por empresas. Si estás en cierto país, estás en territorio de X empresa, entonces eres un ciudadano de X empresa. Es algo que me pareció fascinante No la primera vez que lo la presenté. luna era española. La luna es española, es una mujer. Es una mujer española. Claro. Pues Y ya ya no se está. soñé que la luna era territorio español. En plan, si nacías Lo en la luna es. tenías pasaporte español. Bueno, hay mucha gente que estaría muy en contra. Los marcianos, ¿qué pasa ahora? Los marcianos ahora, claro, no, o sea, son inmigrantes. Para ser justo, siempre han sido inmigrantes. Ahora no, ahora y siempre. No, ahora siempre. Así que eso ha sido... Vamos a cortar. Vamos a cortar. Cortamos. Cortamos, chao, chao, hasta la semana que viene.